Muy bien, antes de predicar, haremos una predicación express hoy, no os preocupéis. No voy a intentar no alargarme más de las 12:30, aunque el tema realmente es bastante extenso, como sabéis. Unos breves anuncios. El anuncio que siempre damos, ¿no? Y sé que somos muy reiterativos, pero la verdad es que la situación está muy preocupante, como sabéis. Las autoridades sanitarias ya reconocen que hay transmisión comunitaria, es decir, que está descontrolado. Entonces sí que insistimos en que tenemos que extremar las medidas, las precauciones, mantener la distancia, evitar usar los baños, evitar hacer corrillos, salir ordenadamente, limpieza de manos, etcétera, etcétera. Hermanos, no es descartable que en poco tiempo tengamos que volver a cerrar, tal como está la situación, así que vamos a extremar las medidas y las precauciones en este sentido. La ofrenda de hoy es para gastos generales y como sabéis, hay un cacito ahí atrás para echar el dinero, ¿vale? Al acabar, vais ordenadamente a echar el dinero, si puede ser, no retraséis mucho para que el equipo de contabilidad o administrativo pueda contarlo. El domingo que viene será una ofrenda especial que organiza la Alianza Evangélica con motivo del desastre que hubo en Beirut, como sabéis. Nosotros como Iglesia no somos ajenos a lo que pasa en el mundo. Sí es cierto que tenemos en cuenta normalmente lo más cercano, pero también tenemos que pensar en aquello que ocurre en otras zonas más lejanas. Con esta catástrofe la Alianza Evangélica organiza una ofrenda y nosotros vamos a ofrendar el domingo que viene. Será la ofrenda para este destino, para colaborar con el desastre que ocurrió, como sabéis, en Beirut. También anunciar que el domingo que viene tenemos un culto un poco especial, porque estará con nosotros Óscar Aguayo, pero estará desde Barcelona, no estará aquí físicamente. Entonces él nos va a dar un informe de su ministerio y su trabajo, que como sabéis que está llevando a cabo allí en Asia, y nosotros estamos colaborando. Así que vamos a recibir de primera mano lo que está haciendo, lo que el Señor está haciendo a través de él y su familia allí en Asia. Y creo que no me queda nada más. Bueno, Lucía, bienvenida aquí con nosotros. No nos visita mucho últimamente, pero nos alegra ver. Bueno, los hermanos madrileños ya les dio la bienvenida a Félix esta mañana también. Bienvenidos aquí entre nosotros. Y creo que no me deja nadie más de las visitas. Muy bienvenidos todos. Y en principio creo que no me queda nada más. Sí, una cosa más. Ayer nos hemos reunido un pequeño grupo, denominado Grupo de Evangelismo, mal denominado Grupo de Evangelismo. Tendría que denominarse Grupo para Promoción del Evangelismo. Ese sería un nombre más correcto, porque no es un grupo de evangelismo. El evangelismo es de la Iglesia, ¿vale? No, el grupo de evangelismo no es para hacer el evangelismo, es la Iglesia que hace el evangelismo. Bueno, pues hemos tenido una reunión para renovar, impulsar visión, ilusión, pasión por el Valmiñor. Como Iglesia necesitamos sentir el Valmiñor. Necesitamos que nos duela el Valmiñor, que nos duela que no haya punto de testimonio allí. Y como Iglesia tenemos que orar en primer lugar por el Valmiñor. Tenemos que pensar en el Valmiñor. Tenemos que ir al Valmiñor. Como sabéis, Laura y William nos mandan todos los jueves o miércoles recordatorio, ¿verdad?, de que están orando y están yendo. Ahora estamos en una temporada difícil con esto del COVID para hacer muchas cosas, pero debemos como Iglesia sentir pasión y visión por el Valmiñor. Así que, hermanos, os invito e insisto para que cada uno de nosotros, el Señor nos dé pasión por las almas que se pierden. Y yo reconozco, yo el primero, que necesito que el Señor me fortalezca en este sentido. Que el Señor me dé visión evangelista, que nos dé visión evangelista a toda la Iglesia. Y esto es lo que quería terminar como anuncios. Y vamos de forma express al libro de Jueces. Son 4 capítulos y pico. Comenzamos en el 12, a partir del 8. Hay varios jueces menores, vamos a decir pequeños, que se mencionan. No vamos a pararnos en eso porque no tenemos tiempo. Esta mañana vamos a centrarnos en Sansón. Tenemos antes a Ibzán, Elón y Abdón. Poco se menciona de ellos, excepto con el número de hijos. Ibzán, 60 hijos, entre hijos e hijas. No se menciona el número de mujeres que tenía, pero lógicamente debía tener unas cuantas, ¿no? Abdón menciona 40 hijos. No se menciona gran cosa de ellos. Lo que sí algo relevante en cuanto a Ibzán es que dice que sus hijos y sus hijas las casó fuera del pueblo de Israel, lo cual, como sabéis,
pues estaba prohibido por el Señor mismo, ¿verdad? Después dice el texto que, como no podía ser de otra manera, y como vemos en todo el libro de Jueces, el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. El Señor lo castiga al pueblo con 40 años sometidos a los filisteos. Entonces aparece Sansón en escena. Nazareo, que es consagrado, dedicado, viene del término nacir, segregado, separado. Ya desde antes de nacer, como sabéis, por visión, el Señor se reveló a sus padres para que lo consagrara y lo destinara, porque a través de él iba a salvar al pueblo. Ahí en la presentación vamos varias cosas interesantes que no vamos a pararnos ahora. Pero sí me gustaría intentar trazar o ver un perfil acerca de Sansón, acerca de cómo es o quién es Sansón. Cuando nosotros vamos a hacer una entrevista de trabajo, normalmente la empresa nos hace una entrevista, valga la redundancia, ¿no? Cuando vamos o queremos optar por un puesto de trabajo, quiero decir, normalmente la empresa nos hace una entrevista. A raíz de esa entrevista nos saca lo que se llama un perfil determinado, ¿no? Y según ese perfil, si ese perfil encaja en lo que quiere la empresa, pues la empresa nos va a contratar. Obviamente dentro de ese perfil hay varios baremos, ¿no? Uno puede ser más ambicioso, más conformista, uno puede ser más ordenado o desordenado, más tímido o extrovertido, etcétera, etcétera. Puede tener habilidades para trabajar en equipo, otros tener dificultades para trabajar en equipo. Es decir, según ese perfil que sacan de esa persona, se puede ver si es válida para ese puesto de trabajo. Esta mañana me gustaría que de alguna forma, pensando en esto, pensáramos en un perfil, más bien en otro tipo de perfil. Voy a llamarle el perfil de las luces y las sombras. Lo cierto es que todos en nuestra vida tenemos luces y sombras. Tenemos aspectos claros y tenemos aspectos oscuros dentro de nuestra vida. ¿Qué serían las luces? Bueno, las luces vamos a pensar que son aquellas cosas que reflejan la imagen de Dios en nuestra vida. ¿Qué serían las sombras dentro de ese perfil? Pues precisamente lo contrario, aquellas cosas que nos alejan de la imagen de Dios. Hoy vamos a intentar sacar el perfil de Sansón, de lo que dice el texto, pero a la vez vamos a ir reflexionando sobre nuestro perfil, porque al hablar de Sansón, especialmente de sus sombras, porque es curioso como la palabra de Dios es tan grande que menciona con mucha claridad las sombras, también de líderes importantes. En el Antiguo Testamento vemos sombras importantes, no las oculta, ahí se ven con claridad. He visto, sinceramente, prácticamente solo sombras en la vida de Sansón. Esta es una historia que tal vez no concuerda mucho con lo que nos habían contado en la escuela dominical. Ahora, hay una cosa clara. Sansón tenía que tener y tiene en su momento luces, si no, no estaría en el capítulo 11 de Hebreos. Está mencionado en el capítulo 11 de Hebreos como un héroe de la fe. Por lo tanto, fue un hombre que tuvo fe, es evidente. Obviamente fue un hombre usado por Dios, y esto lo vemos en la historia. Dios lo utiliza como un liberador de su pueblo. Estuvo unos cuantos años, 20, si mal no recuerdo, juzgando también al pueblo de Israel. Está claro que tuvo cierta conexión con Dios, porque se ven en este texto, en los 4 capítulos del 13 al 16, que tiene 2 oraciones y tiene contacto con Dios, y no solo eso, vemos cómo Dios le responde de forma inmediata a esas oraciones. Obviamente, Sansón tuvo luces, pero en el texto yo he visto 3 sombras que recorren la vida de Sansón y que son muy importantes y que para nosotros nos puede ayudar el verlas y entenderlas a corregir nuestras propias sombras. Porque todos tenemos sombras en nuestra vida. Vamos a entrar a centrarnos en esas 3 grandes sombras que hay en la vida de Sansón. Y recogen 3 aspectos importantes en la vida, no solo de Sansón, sino de cada persona. En primer lugar, nuestra actitud ante la vida. Nuestra actitud ante la vida, con respecto a nosotros. En segundo lugar, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir. En el ámbito cristiano diríamos nuestra santidad. Y en tercer lugar, nuestra relación con los demás. En esos 3 aspectos vamos a analizar un poco la vida de Sansón. Decir que tal vez no es muy justo sacar un perfil de Sansón de alguien leyendo tan poco acerca de él. Ya sé que es muy extenso, son 4 capítulos, pero es poco.
porque aunque es tanta lectura, nos haría falta muchos más datos para sacar un perfil adecuado de una persona. Pero yo me he centrado en 3 sombras que he visto en la sombra de Sansón, en la vida, perdón, de Sansón. En primer lugar, yo veo en este texto que es una vida caracterizada por el egoísmo. Porque es una persona que, por lo que vemos en el texto, aparentemente solo está pensando en sí mismo. Y Abel, ¿por qué dices esto? No parece que su intención o su visión sea para con el pueblo o para con su familia. En primer lugar, toma una mujer. Decir que los que no hayáis leído el texto vais a tener más dificultad para entender todo. Los que no, entiendo que la mayoría conocéis el texto. Si no, pues al acabar el mensaje podéis leerlo, si no lo habéis leído, para entender un poco más. Obviamente no tenemos tiempo para leer el texto. En primer lugar, toma mujer de los filisteos, en contra de la voluntad de sus padres y del sentir del pueblo. Y es curioso porque el argumento que presenta Sansón a sus padres, porque los padres eran que tenían que dar mujer al hijo en aquel entonces y en aquella cultura. Y dice, dadme por mujer a esta mujer, Timmat, una filistea. Y el argumento que le da porque le agradaba, literalmente agradó a mis ojos. Es evidente que existía una valoración exclusivamente física. Bueno, hay que hablar en su favor, que después efectivamente va a hablar con ella. Yo no sé si para ver qué acento tenía o no, pero obviamente la valoración era exclusivamente física. No habla de su familia, no habla de su profesión, no habla de su sabiduría, de su gracia. Aquí solo se habla de su física, de su físico. Después se ve con su hermana, ¿verdad? Que le dicen los padres, bueno, a ver, después, como sabéis, a su mujer se la dieron al mejor amigo de Sansón. Y le dice, bueno, tienes a la otra hermana, la hermana pequeña, que es mucho más guapa que ella, que es más atractiva. Bueno, sabemos que estamos en un entorno eminentemente machista, donde una buena mujer era aquella que era guapa o que cocinaba bien. Si tenía las 2 cosas, seguramente ya entonces era una maravilla, ¿no? Menos mal que las cosas, hermanos, han cambiado. Seguramente no lo suficiente, porque no tenemos más que encender la tele y una mujer que no sea guapa no tiene mucho recorrido. Este no es el prototipo, y esto es una cuña que meto, ¿no? No es el prototipo de mujer que creó Dios. Y como iglesia debemos tenerlo muy claro. Eso no es el prototipo de mujer que creó Dios. El físico obviamente tiene su lugar dentro de una relación, pero no es ni mucho menos el más importante o no debe serlo. Sansón era egoísta en este sentido, toma mujer porque le agradaba, en contra de la voluntad de sus padres, en contra de lo que Dios quería, porque estaba claro que no era tampoco, en general estamos hablando, después vamos a concretar sobre esto. En segundo lugar, vemos un banquete que nos relata el texto, dice cómo solían hacer los jóvenes. Hay quien dice que es el banquete de su boda, puede ser. El texto no lo dice con claridad, pero es posible, porque las bodas eran banquetes de una semana, de 7 días. Pero el texto también dice cómo solían hacer los jóvenes, entonces no sabemos exactamente. Pero nos hace pensar que era una vida obviamente enfocada en el placer, en el disfrute. Aún después, fijaros, de acabar con un número incontable de filisteos, y siente una profunda sed, llama la atención que pide a Dios para que provea. ¿Pero qué pide? Que le provea agua porque tiene sed. Parece que piensa solo en sí mismo. Y Dios, curiosamente, abre una roca y le da el agua en aquel momento. Lo mismo con respecto a Dalila. No le importaba tener una relación tóxica y una relación dañina. La relación de Sansón y Dalila es una relación dañina, tóxica. Eso no hay más que leer el texto, es tremendo, ¿verdad? Tener continuamente la traición dentro de casa, intentando que te saquen cuál es tu secreto para que vengan los enemigos. Esto es una relación tremenda. No le importaba con tal de tener a una mujer seguramente muy hermosa, seguramente muy atractiva. Dalila, como la suelen pintar en los cuadros y en las películas. Incluso aun cuando está próximo a morir, que está a punto de derribar aquel templo con tanta gente dentro, como sabéis, lo hace también pensando en sí mismo.
tal vez no pensando en aliviar la situación del pueblo o por quitar a unos cuantos enemigos que tenían, como sabéis, los filisteos, que los oprimían. Fijaos que lo que dice y lo que le pide a Dios es precisamente para vengarse por el daño que le habían hecho a él. Señor Dios, te ruego, el 16:28, que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. A ver, Sansón, está bien, pero a ver, tienes todo un pueblo, tienes toda una familia. No, yo quiero hacerlo para vengarme por mis 2 ojos. Son muchos atisbos que vemos en el texto donde yo creo que una de las grandes sombras de Sansón, y la primera es que estaba caracterizada por el egoísmo, pensaba solo en sí mismo. Lógicamente, como dije antes, extraer conclusiones de este tipo de un texto relativamente corto, porque su vida fue muy amplia, es difícil, ¿no? Pero sí que veo este aspecto. Y creo que necesitamos entender que nuestra vida, y si hacemos y pensamos en un perfil propio nuestro, debemos pensar cómo estamos viviendo en este sentido, cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro pensamiento. Pensar solo en nosotros mismos, en nuestras cosas, todo lo hacemos, ¿eh? Todos los hacemos, todos tenemos nuestro pensamiento en nosotros, es normal, pero tenemos que vigilar que nuestra vida no solo esté enfocada en nosotros, sino que también esté enfocada en los demás. Y yo pienso que no era precisamente un ejemplo Sansón en este sentido. En segundo lugar, segunda sombra que encuentro en la vida de Sansón, una vida contaminada por el pecado. Acordaros que era nazareo, es decir, que estaba consagrado, y lo que tenía especialmente prohibido era que tomara nada que proveniera de la vid, es decir, vino, ni nada inmundo. Toma mujer de fuera del pueblo, que esto, como sabéis, era pecado en la ley de Moisés. Aunque, lógicamente, tenemos que contextualizarlo de este contexto, de este ambiente turbio, ¿no?, en el que vivimos en este momento histórico. Toma miel del cuerpo de un león muerto. Obviamente, era tomar algo inmundo. Dice el texto que no le dice nada a sus padres, pero le da de esa miel a sus padres. Y en este caso toma más gravedad sabiendo que él era nazareo y tenía el voto de no tomar nada inmundo. Muy probablemente el banquete de 7 días incumpliera alguno de esos votos de su nazareato. El texto también nos relata el encuentro con una ramera y, por lo tanto, podemos entender también que la fornicación acampaba seguramente a sus anchas. Una vida contaminada por el pecado. El pecado ensombrece mucho la vida. Es una de las peores sombras que podemos encontrar en la vida de las personas y es una de las peores sombras que podemos tener nosotros. Y debemos vigilarlo de forma especial. ¿Por qué? Porque no solo nos afecta a nosotros, sino que también afecta a terceras personas. No solo en el caso de Sansón, en nuestro caso, en cualquier caso, el pecado afecta y puede afectar también hasta a terceras personas. Y en esto debemos tener especial cuidado. Una vida con un enfoque egoísta, pensando solo en sí mismo. Una vida que no tuvo cuidado de lo que Dios quería y en su comportamiento actuó pecando. Nosotros debemos también tener cuidado en estos 2 aspectos. Y en tercer lugar, lo que encuentro en la vida de Sansón, la tercera sombra que encuentro en la vida de Sansón, es una vida marcada por la venganza. No se aprecia en toda la historia, hay que leer entre líneas también a veces, pero ni siquiera entre líneas un solo atisbo de perdón o misericordia o algo que se le parezca en la actitud de Sansón. Mata a 30 filisteos solo por el hecho de haber sacado el acertijo de su mujer. Lo veis en el capítulo 14, 19. La venganza por el asesinato de su mujer, como sabéis, quemaron a ella y a su suegro. Y Sansón les dijo, ya que actuáis así, ciertamente me vengaré de vosotros. No dice, voy a liberar al pueblo, o Dios va a liberar al pueblo por mi mano y así el pueblo va a ser. No, me vengaré, dice, de vosotros. Es una actitud vengativa de parte de él. Incluso venganza hasta en el día de su muerte. Como leía antes el texto, 16:28, te suplico que me des fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Por mis 2 ojos. Actitud de venganza. El espíritu vengativo nos aleja de la voluntad de Dios.
Y es importante, obviamente, que la justicia aprendamos a dejarla en manos de Dios. Pensad que es una actitud muy humana y todos tenemos algo de actitud vengativa. Y es intentar volver el daño recibido. Todos lo hacemos, todos lo hacemos. Y si no, pensad cuántas veces digo, sí, espera, ya nos veremos. Espera que ya verás cómo, qué fácilmente somos vengativos. Tenemos que tener cuidado en nuestra relación con los demás, no tener una actitud vengativa de tomarse la justicia por su propia mano. Ahora, esto es una sombra también muy importante que debemos alejar de nuestras vidas. Precisamente el Hijo de Dios, el creyente, nacido de nuevo, tiene que tener la misericordia y el perdón como uno de sus sellos principales. Sí, predicar y practicar la justicia y hablar de la justicia, por supuesto, pero siempre dejar la justicia, es decir, la venganza al Señor. Podríamos decir muchas más cosas de Sansón, pero yo he encontrado estas tres grandes sombras que hablan de tres aspectos importantes en la vida, como dije al principio. Tiene que ver con nuestra actitud en la vida, tiene que ver con nuestro comportamiento y tiene que ver con nuestra relación con los demás. Y pido al Señor que nos ayude a tener la actitud correcta. Pero lo cierto es que Dios le bendijo. A ver, le estás poniendo a Sansón a caer de un burro, la verdad. Como suele decir, le estás poniendo mal a Sansón. No lo estoy poniendo muy bien, es cierto. Pero Dios le bendijo. Yo he ido al texto, hermanos, no he intentado buscar otra cosa, sino el texto. Y en el texto veo esto, veo sombras importantes en la vida de Sansón. Sin embargo, Dios le bendijo. El texto lo dice claramente, Dios le bendijo. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Dios le bendijo? Dios le bendijo. ¿Cómo es posible? Y el niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. 14:4. Y su padre y su madre no sabían cuando él decía, quiero coger a esta mujer, filistea como mi mujer. Y su padre y su madre no sabían que esto era del Señor. 14:6. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder cuando despedazaba a aquel león. 14:19. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos. Pero no era por una venganza, ¿sí? Era por una venganza, por sacar el secreto de su mujer. Y tenía que dar las 30 túnicas que les había prometido, si desvelaban aquel secreto. Si te has recordado, si no habéis leído la historia, volverla a leer. No era por venganza, sin embargo vino el Espíritu del Señor sobre él. 15:18. Después sintió una gran sed y clamando, Señor, tal. Y dice, moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Y abrió Dios la cuenca que está en Leí y salió agua de ella. El Señor le bendijo y le dio agua. Y por último, el texto ya leí un par de veces que mencioné, él invocó al Señor, que me acuerdes de mí, te suplico que solo esta vez me des fuerzas para vengarme. Y el Señor le da fuerzas. El Señor le bendijo. ¿Cómo es posible que el Señor le bendiga con estas sombras que planean en la vida de este hombre? En primer lugar, el plan de Dios está por encima de todo, incluso de nuestros tropiezos y nuestra vida. Y el plan de Dios se lo va a llevar a cabo. Y Sansón estaba apartado para llevar a cabo la liberación del pueblo y Dios lleva a cabo su plan. No siempre podemos entender el plan de Dios, ni los medios, pero Dios lo lleva a cabo. En segundo lugar, la Biblia nos muestra y nos enseña que Dios utiliza instrumentos impuros, inadecuados a veces, inoportunos, incluso para nosotros podríamos pensar. Dios los utiliza. Recordad los muchos casos que hay en la Escritura. Podríamos hablar de Faraón, podríamos hablar de Ciro, podríamos hablar de los babilonios. Son medios que Dios utiliza para llevar a cabo su pueblo. Para llevar a cabo su plan, quiero decir. En tercer lugar, esto no justifica los pecados de Sansón, el hecho de que Dios lo bendiga. No los justifica. Y de hecho, como veis, en su vida él pagó las consecuencias de esos pecados o de esa forma de comportamiento con su muerte, ¿verdad? Como sabéis. Y en cuarto y último lugar, en cuanto a esto,
Dios muchas veces encamina para bien nuestros malos actos. Recordad la historia de José. ¿Cómo podemos pensar que Dios pueda bendecir algo como lo que hicieron los hermanos con José? Tirarlo a la cisterna para que muriera o para que viniera alguien y se lo llevara. En fin, como sabéis, se lo llevaron, lo vendieron como esclavo. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios lo usó para bien. Algo malo, tan malo como eso, lo usó para bien. Y esa es la grandeza de la voluntad y de la soberanía de Dios. Y yo creo que algo ocurre con respecto a Sansón. Ahora, no hemos de descuidar, como dije antes, que está en el capítulo 11 de Hebreos. Es decir, está en el capítulo de los héroes de la fe. Eso no lo podemos, de ahí no lo podemos sacar, porque está mencionado. Y obviamente fue un hombre que tuvo fe en Dios, a pesar de esas grandes sombras que planean y que vemos en el texto que planean sobre su vida. Y terminamos con una rapidísima aplicación, precisamente, para ayudarnos a revisar esos tres aspectos en nuestra vida. Tres preguntas nos hacemos. Y la pregunta es que me hago a mí mismo. ¿Solo pienso en mí? ¿Solo pienso en mí mismo? ¿Cuál es el enfoque de mi vida? ¿Mis problemas, mi situación, mi trabajo, mi familia? ¿Cuál es mi actitud en la vida? Sansón decía, quiero esta mujer que es guapa para mí, dádmela por mujer. Pero mira, si es de los filisteos, pero si es esto no es bueno ni para ti. La quiero. Solo pienso en mí, solo pienso en mis intereses. Que eso nos ayude a tener una actitud adecuada y abrir nuestra mirada hacia los demás, hacia Dios mismo en primer lugar y después hacia los demás. En segundo lugar, ¿qué es lo que estoy haciendo que desagrada a Dios? Sansón se acostó con una ramera, menciona el texto. No menciona nada más, ni malo ni bueno del hecho, pero ahí está. Tomó algo que era inmundo, de un cuerpo muerto, tomar miel, eso era algo inmundo y algo que no podía hacer, y lo tomó, no le importó. A saber en las fiestas que hacía, no lo sé. ¿Qué estoy haciendo que desagrada a Dios? Tenemos que pensar en cuanto a nuestra santidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que podemos estar pecando. Y como dije antes, esta es la peor sombra que podemos tener en nuestra vida. Podemos tener muchas sombras, y tenemos muchas sombras, pero el pecado es una sombra que tenemos que erradicar. Y en tercer y último lugar, ¿qué predomina en mi vida? ¿La justicia o el perdón? El hacer justicia, el practicar la justicia, a ver si me entendéis. El aplicar la justicia en los demás, sobre todo, o en perdonarlos, es decir, te perdono, la actitud de perdón. No sé si me entendéis. Creo que me entendéis. Por supuesto, hay que vivir y actuar con justicia. Pero quiero decir, con respecto a los demás, ¿qué impera más? Una actitud de justicia, porque tal, mira cómo anda, pero mira lo que está haciendo, pero mira cómo vive, a decir, mira, pues seguramente vive por esta o esta otra circunstancia. Voy a orar por él, voy a interesarme por él, voy a perdonarme si me ha hecho algo. ¿Qué es lo que prima en nuestra actitud para con los demás? A veces la justicia somos nosotros más justicieros que Dios mismo. La justicia tenemos que dejarla a Dios. Nosotros tenemos que perdonar. Esa tiene que ser la actitud. Y hermanos, nos hemos pasado 5 minutos, pero creo que el tema lo requería porque hemos tenido demasiado tiempo. Pero que el Señor nos bendiga a no imitar, en este caso, esas 3 grandes sombras que he encontrado en la vida de Sansón, sino separarnos de ella y poder dar luz y poder que nuestra luz y nuestras luces superen a las sombras y nuestra luz sea precisamente para hacernos a Dios y al carácter de Dios y que podamos expresarlo en nuestra vida. Muy bien, pues vamos a orar y nos despedimos y nos saludamos, pero con precaución, con distancia, y nos marchamos ordenadamente. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos verdaderas joyas donde vemos que no se esconde la realidad de muchos líderes que vemos aquí en tu palabra. Y hoy pensamos en Sansón, un líder que efectivamente tuvo fe y supo confiar en ti, pero tuvo grandes sombras en su vida. Te pido que nos ayudes, Señor, a que
en nuestra actitud con respecto a la vida. No imitemos a Sansón en el sentido de pensar solo en nosotros mismos, de pensar solo en lo que nos agrada. Ayúdanos a mirar hacia afuera. Ayúdanos también en nuestra actitud en cuanto a nuestra santidad personal, a las cosas que te desagradan, Señor. Ayúdanos a separarnos, a alejarnos de ellas. Y Señor, cómo no, tengo que pedirte que nos ayudes a acercarnos a ti. Que nos ayudes a levantar nuestra mirada a ti. Que nos ayudes, Señor, precisamente pues a alejarnos de aquellas cosas que nos alejan de ti y que nos enseñes a mirar para ti. Te pedimos ahora que nos despidas con tu paz y con tu bendición y nos guíes en todo lo que vamos a hacer esta semana. Y ayúdanos este martes a las 8, que vamos a volver a vernos en el culto de oración a través de Zoom, para que tú puedas bendecirlo también. Que bendigas a toda esta iglesia, a cada uno de nosotros ahí donde nos pones, para que seamos luz y para que demos luz. Te lo pido en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.